primer lugar, agradecer la invitación del READER para participar en esta jornada, ¿no? Cuando me llamó Rebustiello para que estuviera hoy aquí, lógicamente lo primero que le dije era que yo sabía de innovación, pero no de medio rural. Y no soy experto en medio rural. Sí soy y me siento rural, pero una cosa es ser y sentirse rural y otra cosa es ser experto en medio rural. En cualquier caso, sí me pareció interesante. ¿Se oye bien aunque me separe un poco el micro? En cualquier caso, sí me pareció interesante hacer una reflexión del medio rural desde la perspectiva de la innovación, porque podía ser un planteamiento diferente. Y tenía tres opciones, perdón. Una, contar las experiencias. No me pareció tampoco muy adecuado porque luego va a haber una mesa relacionada o mesas relacionadas con experiencias. Podía contar más de lo mismo siendo políticamente correcto, o tenía una tercera opción, que era contar algo diferente aunque sea políticamente incorrecto, entre comillas lo de políticamente incorrecto. Porque hablar de innovación y decir más de lo mismo parece que es una contradicción en sí mismo. Por lo tanto, lo que yo les voy a comentar es desde la perspectiva de la innovación. Yo voy a empezar a hablar de innovación y voy a ir basculando hacia innovación en medio rural. E insisto en que yo no soy un experto en medio rural. Pero creo, y el objetivo fundamental es hacerles poner encima de la mesa una serie de problemáticas y hacerles pensar sobre ellas, porque a veces damos cosas por supuestas que no debe de ser así. Y ahora me entenderán cuando empiece a contarles lo que pensaba contarles. Lo primero, aclarar esto del concepto de innovación. Parece que innovación, todo el mundo tiene claro lo que es la innovación. Sin embargo, esto hay que fijar bien sobre qué parámetros estamos hablando. El término de innovación siempre se asocia a este acrónimo del I+D+I. Y el I+D+I es como algo sagrado. Nadie lo cuestiona, es como la Biblia. ¿Quién va a cuestionar, por Dios, el I+D+I? Fíjense en el término. El acrónimo tiene errores graves. El proceso es más importante que el punto final. Lo que está en mayúscula es el proceso y lo que está en minúscula, me dice Rebustiello que no se oye bien desde atrás, lo que está en mayúscula es el proceso y lo que está en minúscula, que es lo importante, que es la innovación, que es lo que afecta a la sociedad, lo que afecta a las personas, lo que afecta a las empresas, lo que genera competitividad, está en minúscula. El término debiera de invertirse. El proceso es en minúscula, I+D, y la innovación en mayúscula. Segundo error del término. Da por supuesto que a la innovación se llega siempre a través de la investigación y del desarrollo. Falso, radicalmente falso. Y esto no es ninguna crítica a la investigación, faltaría más. Claro que es muy relevante la investigación. Pero la mayor parte de la innovación no procede de procesos de investigación y de desarrollo. Esto hay que tenerlo también muy claro. ¿Por qué se utiliza el término de una forma popular? Nadie lo cuestiona o muy poca gente lo cuestiona. Esto proviene de influencias academicistas. Influencias muy universitarias. La universidad, lógicamente, se centra más en la parte investigadora. Por lo tanto, es la I mayúscula de investigación la que aparece siempre en mayúsculas. Para mí es mucho más reflejo de la importancia de la innovación, tal como está dibujado abajo, donde el foco realmente es la innovación y no la investigación y el desarrollo. Esto es un error que se arrastra de Europa, que lo han arrastrado a las políticas nacionales los países, especialmente España, y lo hemos arrastrado a las políticas regionales. Europa ha invertido en investigación y desarrollo infinitamente más de lo que ha invertido países como Japón, como Corea, como Estados Unidos. Y sin embargo, los resultados en la innovación, en la productividad, en la transformación de la sociedad, están muy lejos de ser lo que han conseguido países que han hecho una inversión pública infinitamente menor. Ahora parece que las cosas se están replanteando
a la vista de los resultados. Pero esto tiene que calar todavía a nivel nacional y tiene que calar todavía a nivel regional. Al final, esto de la innovación es dicho de forma sencilla, es recorrer caminos que otros no recorren, ver lo que otros no ven, pensar lo que otros no piensan, hacer lo que otros no hacen, mejorar lo que otros hicieron, buscar siempre lo diferente, pero que sea útil. Y es una especie de estado mental permanente de pensar que las cosas siempre pueden ser mejorables. La mejor definición que yo me he encontrado de innovación es esta. Es muy buena. No es una definición academicista, pero es muy buena. Es de Tim Brown, que es el CEO de una empresa IDEO, se llama, que trabaja para innovación en grandes empresas a nivel mundial. Y él dice que la innovación es aquello que es útil porque soluciona un problema o porque satisface una necesidad. Es aquello que técnicamente es posible hacerlo, es aquello que es económicamente viable y que mejora algo que ya existía porque lo mejora o lo hace radicalmente distinto a lo que ya existía. El punto de intersección de estos 4 elementos, eso es la innovación. Es decir, si hacemos algo que cumple 3 de los factores y no cumple el 4º, ya no es innovación. ¿Cuáles son los factores que influyen en la innovación? En la innovación influyen fundamentalmente 6 factores, aunque no los voy a repasar todos. Me voy a centrar fundamentalmente en alguno de ellos, aunque los mencione. En la innovación influye lógicamente y está en el centro la estrategia política, es decir, el tener visión. Influye la regulación. No es lo mismo la innovación en un territorio que está sobreregulado que en un territorio que tiene una regulación que está, digamos, más dimensionada. No es lo mismo la innovación en una cultura de la administración orientada al procedimiento que en una cultura de la administración orientada al servicio. No es lo mismo la innovación en un territorio donde la educación está orientada al desarrollo de las personas o que está orientada a la adquisición de conocimientos. La cultura social del territorio también influye en la innovación. Sociedades cerradas, sociedades que se relacionan solo entre ellas y no aceptan lo diferente, sociedades que buscan siempre la identidad de los que son iguales a ellas, son poco permeables a la innovación. Sin embargo, las sociedades abiertas, multiculturales, multirraciales, que aceptan lo diferente, que tienden a explorar, son sociedades y territorios que tienden a utilizar mucho la innovación. Les voy a poner un ejemplo extremo para ejemplificar esto. Los países árabes son países muy ricos porque tienen mucho petróleo. Nunca serán capaces de innovar. Tienen que comprar toda la innovación. Sus mentes no están preparadas para innovar. Sus mentes están preparadas para respetar el status quo cultural. Y la innovación es la ruptura del status quo. Esto lo voy a mostrar ahora dentro de un momento. Es decir, que la cultura social influye mucho en la innovación y, lógicamente, la cultura empresarial también influye en la innovación. Pero me voy a centrar sobre todo en el factor de la regulación y en el factor de la cultura de la administración, que tiene mucho que ver con la estrategia política. No sé si saben que España es uno de los países más regulados del mundo. España tiene aproximadamente en torno a 115.000 regulaciones, leyes, de las cuales en torno a 70.000 proceden de comunidades autónomas. Una de cada 4 leyes tiene más de 80 años y fue diseñada para una sociedad que ya no existe.
Y esto afecta de una forma drástica a los procesos de innovación. Algunos de esos síntomas son que, por ejemplo, Madrid tiene más abogados que toda Francia, solo Madrid, la Comunidad de Madrid. Madrid tiene el mismo número de abogados que toda Inglaterra. Madrid tiene 3.004 millones de habitantes con área periurbana y solo Londres tiene 8 millones de habitantes. Es decir, somos un país tremendamente regulado. Y la regulación en España es aditiva y adictiva. Es aditiva porque continuamente estamos en una espiral regulatoria, y nadie duda, evidentemente, que tiene que haber regulación, eso no es cuestionable. El problema es cuando estamos en procesos de sobreregulación. Por cierto, a una empresa de 15 trabajadores en España le afectan en torno a 20.000 regulaciones de este país. Ni aunque tenga contratada a todo Garrigues Walker trabajando para ella, sería capaz de estar en el marco de la ley. Y creo que esto merece una reflexión. Digo que es aditiva porque continuamente se genera norma y se deroga muy poca norma. Sin embargo, hay países, Dinamarca, Inglaterra, que por cada ley que se aprueba tiene que derogarse otra. No es el caso de este país. Y es adictiva porque todos los problemas se intentan solventar con regulación. Llega un momento donde el campo está tan cuadriculado que ya no se puede hacer nada. Innovar en estas situaciones es realmente complicado. Esto ya lo decía un gobernador romano, Cornelio Tácito, que decía que los estados más corruptos son los que más leyes tienen. Y cuando ocupaban territorios, los romanos regulaban muchísimo porque era una forma de generar confusión con el exceso de regulación. En el siglo XVIII decía Montesquieu, las leyes innecesarias invalidan las leyes necesarias. Lo comentaba antes, regulación e innovación no se llevan bien, no se llevan nada bien. Regulación es el respeto del status quo y tiene que existir, insisto, nadie lo duda, pero es el respeto del status quo, es el respeto de lo que hay. La innovación es la ruptura del status quo. A más regulación, más dificultades para la innovación. Esta regla se mantiene siempre. La regulación y el problema derivado de la sobreregulación se arrastra hacia la cultura de la administración. Y el efecto de la cultura de la administración en la innovación juega también un papel muy relevante. Yo creo que en las administraciones públicas la innovación tiene un problema de foco. Si llevo ese término que antes comentaba, ese acrónimo de I+D+I, donde decía anteriormente, el foco está puesto en la I+D y no en la I pequeña, que debiera de ser grande, si eso lo traslado a la administración, nos podríamos encontrar con una fórmula de este tipo, L más P más S, es decir, legislación más procedimiento más solución. ¿Qué está pasando? Que el foco está puesto sobre la legislación y sobre el procedimiento, no sobre la solución. Y los términos se deben de invertir. La mayúscula debe ser la solución. Es decir, la administración tiene que elegir entre solucionar problemas o poner problemas a las soluciones. Una de las dos, pero no pueden ser las dos. Por lo tanto, la legislación y el procedimiento deben estar en función de la resolución de problemas y no al revés. Y todos sabemos, y aquí hay muchos alcaldes, que este es un problema que está encima de la mesa, que es serio y que no se acaba de abordar. Y no entiendo por qué hay una especie de pacto de silencio con esto. Y nadie duda que tiene que haber regulación. En la actualidad nos encontramos con una situación que yo entiendo que es muy particular y que no sucedía hace 20 años. El mundo ahora camina muy rápido, la sociedad, las empresas caminan muy rápido, a una velocidad de vértigo. Esto tiene mucho que ver también con la tecnología. La tecnología se calculaba que hasta el año 2010 crecía linealmente.
Desde el año 2010 crece exponencialmente y la afección que eso hace sobre la sociedad es de un impacto tremendo. Entonces, el suelo se mueve debajo de nuestros pies. La sociedad avanza muy rápido, cambia muy rápido, es muy cambiante, es flexible, es muy incierta, es ágil, difusa, compleja, está globalizada, está tremendamente tecnificada, está virtualizada. Los sistemas organizativos tienden a ser más planos, tienden a ser más colaborativos. Las relaciones laborales tienden a estar basadas en la eficacia. Están apareciendo continuamente nuevos perfiles profesionales. A los chavales en las escuelas se está diciendo que probablemente la mayor parte de ellos trabajarán en empleos que ni siquiera existen en este momento. Aparece un nuevo prototipo de trabajador, lo que se llama el nomad, los nómadas del conocimiento. Por cierto, en España, no sé si han oído hablar de las competencias STEM. Las competencias STEM se definen como las competencias asociadas a personas que trabajan en la industria del conocimiento en sentido amplio, no solo del tecnológico. STEM tiene que ver con los términos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las necesidades del mercado de trabajo en competencias STEM crecen en España en torno a un 18% anual. El índice de matriculados en áreas relacionadas con competencias STEM disminuyen en España un 20% anual. Tenemos un problema grave, muy grave con esto. Y los países desarrollados tienden a tener industria basada en el conocimiento que está creciendo muy rápido. Sin embargo, tenemos una contradicción enorme porque tenemos unos niveles de desempleo muy altos en unos perfiles y unas necesidades muy altas en lo que es la industria del conocimiento. Pero bueno, en definitiva, lo que quería reflejar aquí es que la sociedad camina muy rápido, el mundo se nos mueve debajo de los pies y estamos en una sociedad que es líquida. Y sin embargo, tenemos una administración que es cada vez más sólida, fija, inflexible, pétrea, pesada, conservadora, defensiva, miedosa, reguladora en exceso hasta entorpecer la acción política legítima, prima la norma y el procedimiento sobre la resolución de los problemas, el papel y la justificación en exceso frente a la operatividad, prima el status quo sobre el cambio, es decir, castiga la innovación. Los sistemas organizativos tienden a ser muy rígidos, en ocasiones hasta improductivos. Las relaciones laborales no están basadas en la eficacia y no me puedo ni imaginar, no me viene a la mente ningún nuevo, así como en la sociedad están apareciendo empleos nuevos continuamente, no me imagino en los últimos 20 años ningún nuevo empleo que pueda identificar dentro de la administración. Es decir, estamos con dos mundos diferentes que afectan claramente a la innovación. Por una parte, la sociedad líquida, por otra parte, la administración como sociedad sólida, que están en un proceso de crecimiento divergente exponencial. Y esto, evidentemente, es una contradicción. Claro, la sociedad no avanzaba tan rápido en los años 60 o los años 70. Ahora sí, y los problemas se agudizan. Y, sin embargo, tenemos una administración que genera regulaciones y normas para una sociedad que no comprende. Y lo que está inyectándole son una burocratización y una improductividad que yo sinceramente no entiendo por qué esto no se cuestiona. Y esto acabará llevando lógicamente a lo que nos ha traído aquí, que son los temas de innovación en medio rural, ¿no? En síntesis, para cerrar esta parte de fijar los parámetros de la innovación requiere de entornos sociales y de contextos adecuados para desarrollarse. No se desarrolla en cualquier entorno. Cuando existe capital social, cuando existe permeabilidad social, cuando existe aceptación de lo diferente y de los diferentes, cuando existe multiculturalidad, relaciones abiertas entre gentes que piensan de forma diferente, cuando existe intercambio de ideas, colaboración, confianza, cuando existe conexiones improbables, porque la innovación surge la mayor parte de las veces de donde menos uno espera, es decir, de conexiones improbables.
Y cuando existen marcos regulatorios ajustados y flexibles, la innovación tiene caldo de cultivo. Si no, es muy difícil innovar. Llevando esto ya y arrastrando hacia cómo influye esto en innovación en el medio rural. Yo, como decía al principio, no soy un experto en medio rural, sí sé algunas cosas de innovación, pero hablar de medio rural y el ponente anterior a mí creo que lo ha dejado muy claro. Existen muchas tipologías. Yo las centraba en tres: zonas de cultivo intensivos, zonas periurbanas y zonas de montaña. Yo me voy a referir sobre todo a las zonas de montaña para no generalizar. Es claro que existe una tendencia a nivel mundial de concentración de la población en zonas urbanas y en detrimento de las rurales. Esto es una tendencia mundial que se ha agudizado en los últimos 40 años en todos los países del mundo y sobre todo en los países desarrollados. Es así. España tiene el 90% del territorio es medio rural, y sin embargo en ese 90% vive solamente el 20% de la población. Para mí el despoblamiento, creo que, lo digo también con cierta precaución, por no ser un conocedor muy estricto en la temática, pero para mí el despoblamiento es un síntoma, desde luego no es la causa. Yo lo que me preguntaría es si las regulaciones que afectan al medio rural se piensan y diseñan en términos de sostenibilidad futura y con visión de globalidad, o son una suma de regulaciones pensadas aisladamente para problemáticas concretas sin visión de globalidad, que lo que pueden hacer en muchos casos es generar más problemas y no solucionar nada. Parece, aparentemente, que hay una contradicción entre innovación y medio rural. Desde fuera, desde una persona observadora de la sociedad, cuando se habla de medio rural, a uno le vienen a la mente términos de este tipo: preservación, conservación, tradición, protección, regulación proteccionista. Claro, es que la innovación es otra cosa. La innovación es cambio, es experimentación, es avance, es mejora, es probar lo diferente. Aparentemente hay una contradicción entre lo que popularmente los adjetivos que se asocian a medio rural y los adjetivos que se asocian a la innovación. Esto me lleva a pensar que la dificultad de innovar en el medio rural es bastante más difícil. No digo que no se pueda hacer, pero es bastante más difícil que hacerlo en el medio urbano. Porque incluso la regulación creo que ayuda más bien muy poco. Cuando hablamos de medio rural o de innovación en medio rural, lo digo también esto con todas las reservas, pero no deja de ser mi reflexión. ¿De qué estamos hablando? ¿De conservación del espacio? ¿O estamos hablando de otra cosa? ¿O estamos hablando de territorios rurales habitados donde se realizan actividades económicas sostenibles y armonizadas con el entorno y donde el espacio se conserva para entendernos, porque hay paisanos y hay paisanas? ¿Dónde pone la normativa el foco? ¿En el conservacionismo exclusivamente o lo pone el foco para que haya entornos habitados donde se realicen actividades económicas sostenibles? La falta de visión global, desde mi punto de vista, es que se centra en la primera parte, no en la segunda. Y esto es un problema. Y a lo mejor estoy diciendo cosas que pueden ser muy discutibles, pero prefería hacer, como les decía al principio, una exposición más bien polémica, por decirlo de alguna forma, para remover también las conciencias. Cuando hablamos de generar territorios rurales habitados, aquí hay posibilidades de innovación y se requiere una actitud proactiva. Cuando hablamos solo de conservación del espacio, que me parece imposible hacerlo sin que haya paisanos y paisanas viviendo en el medio rural, si solo hablamos desde una perspectiva de conservación exclusivamente, creo que es una actitud reactiva. Aquí la innovación me parece tremendamente complicada.
Para mí la innovación en medio rural consiste en aprovechar siglos de historia, de conocimiento, de patrimonio cultural para generar nuevos usos del espacio, buscando las conexiones y flujos con el mundo urbano para generar actividades económicas sostenibles y donde la tecnología es un aliado. Cuando la normativa es muy restrictiva y la burocracia se convierte en un auténtico esperpento, las posibilidades de innovar con este objetivo creo que son mucho más complicadas. Por lo tanto, creo que es necesaria una revisión de la regulación pensada en términos de desarrollo sostenible del medio rural y no solamente en términos de solucionar verticales del problema. Uno cuando lee la definición de reserva de la biosfera, pues todavía la leía anoche y comparto la definición general de reserva de la biosfera. Pero yo creo que cuando eso se empieza a concretar más abajo, me empiezan a entrar dudas de que realmente el objetivo regulatorio sirva para conseguir el objetivo que se define en reserva de la biosfera. Mire, ya para terminar, hace unos 8 meses, aunque llevamos ya 2 años y medio trabajando, un conjunto de fundaciones de esta región, fundaciones especializadas y reconocidas en ámbitos muy diferentes, es decir, probablemente de las fundaciones que tengamos más conocimiento en gestión medioambiental, en desarrollo tecnológico, en sistemas constructivos, en explotación agroforestal, en modelos avanzados de servicios sociales, en innovación social, en formación y empleo y economía cultural, fundaciones que procedíamos de ámbitos muy diferentes, nos pusimos a trabajar conjuntamente y a establecer los lazos comunes para hacer estas conexiones improbables, para trabajar en términos de desarrollo del territorio y no trabajar solamente en nuestros verticales y tener visiones globales de territorio. Y formamos esto que se llama la Alianza de Fundaciones para el Desarrollo de los Territorios, que está basado en un principio de innovación abierta, de aprender de los que saben cosas diferentes a las que yo sé, y porque sumando podemos generar sintonías y dar lugar a soluciones que yo por mí mismo, por nosotros mismos, como un ente relacionado con la tecnología, probablemente nunca hubiésemos llegado. Hace 6 meses el Ayuntamiento de Ponga, la alcaldesa de Ponga y unos concejales se pusieron en contacto con nosotros para que les ayudáramos a pensar en términos de intervención estratégica en el municipio de Ponga, un municipio con unos 700 habitantes, 600 y pico, 700, un entorno natural envidiable, pero con una edad media altísima y con un riesgo de desaparición a corto plazo en 20 años por falta de población, bueno, pues evidente, ¿no? Y nos pusimos a trabajar desinteresadamente en ayudarles a repensar o a pensar en una estrategia. Lo primero que, en sí mismo, la forma de hacerlo, el método ya era innovador en sí mismo. Es decir, un conjunto de organizaciones que trabajan colaborativamente, que se dedican a cosas muy diferentes, pero que están respondiendo a una necesidad de territorio. Nunca se había hecho. Incomprensiblemente. Muchas veces hay conocimiento en los territorios, pero no se aprovecha bien el conocimiento de los territorios. Nos pusimos a trabajar y lo primero que les planteamos al ayuntamiento es que tenían que decidir si lo que querían era una intervención a corto plazo para solucionar problemas actuales o si lo que querían era una intervención a largo plazo, es decir, si tenían una visión de futuro. ¿Qué es lo que queréis que esto sea dentro de 20 años? Plantear una visión. No se puede andar haciendo proyectos sueltos para intentar solucionar problemáticas concretas pensando que estás trabajando así en el largo plazo. No, primero la visión. ¿Qué quieres que esto sea en 20 años? Les ayudamos a montar una estrategia definida en cuatro grandes ámbitos de intervención.
infraestructuras transversales relacionadas con accesos, que no sé si se lee porque yo la imagen aquí la tengo bastante distorsionada. Bueno, decía que se definieron cuatro grandes ámbitos, que son infraestructuras transversales, economía sostenible, entorno sostenible y población sostenible. Pero luego hay un denominador común, que es, hay que revisar la regulación, toda la regulación que se puede revisar para poner la regulación en función del objetivo que se quiere, de los objetivos que se quieren conseguir. Y cada uno de los proyectos que se diseñen, a medida que se vaya haciendo, tienen que encajar dentro de la estrategia. Y cada proyecto tendrá un valor en sí mismo, es vertical, pero es también transversal. Es decir, que afecta a cualquiera de los 4 ámbitos que se definen ahí. Lo que quiero decir con esto, y no me extiendo más, es que la forma de enfrentarse a los problemas, que la forma de enfrentarse a soluciones innovadoras, probablemente no surja de aquellos que pensamos siempre de la misma forma y nos relacionamos siempre entre personas que piensan como nosotros. Probablemente la innovación surja de las conexiones improbables con gente que tenga visiones diferentes a la que tenemos nosotros. Y eso en innovación creo que es sumamente importante. No me voy a extender más porque creo que voy más o menos justo. Mi único objetivo era, bueno, pues hacerles un planteamiento un poco diferente a lo que probablemente estuviesen esperando y dicho de alguna forma remover también conciencias sobre el tema de la innovación y la innovación llevada al ámbito del medio rural. Muchas gracias.